Miguel de Cervantes Saavedra, autor de una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, es una figura central en la historia de la literatura española. En este video, exploraremos la vida de Cervantes, sus desafíos y triunfos, y el impacto perdurable de su obra maestra, Don Quijote. Primeros años y formación de Cervantes. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Pertenecía a una familia modesta y desde joven mostró interés por la literatura. Su educación fue irregular, pero logró adquirir conocimientos de latín y literatura clásica. En su juventud, se trasladó a Madrid, donde entró en contacto con el vibrante mundo cultural de la época. Cervantes también tuvo una vida aventurera y peligrosa. Se unió al ejército español y participó en la famosa batalla de Lepanto en 1571, donde resultó gravemente herido y perdió el uso de su mano izquierda. A pesar de sus heridas, Cervantes consideraba esta experiencia como un honor y un sacrificio por su patria. El cautiverio en Argel. En 1575, mientras regresaba a España desde Italia, Cervantes fue capturado por piratas berberiscos y llevado a Argel, donde pasó 5 años en cautiverio. Durante este tiempo, intentó escapar en varias ocasiones, pero siempre fue recapturado. Finalmente, fue rescatado y liberado en 1580 gracias al pago de un rescate por parte de su familia y los trinitarios descalzos. El tiempo que pasó en cautiverio tuvo un profundo impacto en Cervantes. Las experiencias de privación y desesperanza, así como las historias de otros cautivos, influyeron en su visión del mundo y en sus escritos posteriores. El tema de la libertad y la lucha por la dignidad humana se convirtieron en elementos recurrentes en su obra. El regreso a España y los primeros escritos. Tras su regreso a España, Cervantes enfrentó dificultades económicas y buscó establecerse como escritor. Publicó su primera novela, La Galatea, en 1585, pero no tuvo el éxito esperado. También escribió numerosas obras de teatro, aunque pocas de ellas se conservan hoy en día. Durante este periodo, Cervantes trabajó en diversos empleos, incluyendo como recaudador de impuestos, lo que lo llevó a ser encarcelado brevemente por irregularidades en sus cuentas. Sin embargo, estas experiencias enriquecieron su visión del mundo y proporcionaron material para sus futuras obras. La vida cotidiana de los españoles de la época, sus luchas y esperanzas, se reflejan vívidamente en su narrativa. La creación de Don Quijote. En 1605, Cervantes publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha, una novela que narra las aventuras de un hidalgo manchego que pierde la cordura por leer demasiados libros de caballerías y decide convertirse en caballero andante. Acompañado por su fiel escudero, Sancho Panza, Don Quijote vive una serie de aventuras cómicas y trágicas. La obra fue un éxito inmediato y se convirtió en un fenómeno literario. Don Quijote es considerada una sátira de los libros de caballerías y una profunda reflexión sobre la realidad y la ficción, la locura y la cordura. El personaje de Don Quijote se ha convertido en un símbolo universal de la lucha idealista contra las adversidades. Don Quijote y Sancho Panza forman uno de los dúos más icónicos de la literatura. La relación entre el caballero idealista y su práctico escudero es una de las grandes dualidades de la narrativa. Don Quijote, con su visión distorsionada de la realidad, contrasta con el sentido común y la sabiduría terrenal de Sancho. Esta interacción no solo proporciona humor, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y la sociedad. Temas principales de Don Quijote. Uno de los temas centrales de Don Quijote es la percepción de la realidad. Don Quijote, atrapado en sus fantasías, ve el mundo no como es, sino como él desea que sea. Esta distorsión de la realidad es una metáfora de la lucha entre el idealismo y la realidad pragmática. La novela cuestiona la naturaleza de la realidad misma, planteando la pregunta de si es mejor vivir en una ilusión feliz o enfrentar la dura verdad. Otro tema recurrente es la crítica social. A través de las aventuras y desventuras de Don Quijote, Cervantes ofrece una sátira mordaz de la sociedad de su tiempo. Critica las injusticias, la corrupción y la hipocresía, utilizando sus personajes para reflejar las diversas facetas de la condición humana.
El idealismo de Don Quijote contrasta con la realidad corrupta y pragmática del mundo que lo rodea, ofreciendo una crítica velada de las estructuras de poder y las normas sociales de la época. La segunda parte de Don Quijote. En 1615, Cervantes publicó la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. En esta continuación, Don Quijote y Sancho Panza emprenden nuevas aventuras, pero esta vez son conscientes de que sus hazañas han sido publicadas y se han vuelto famosos. La segunda parte profundiza en los temas de la primera y ofrece una conclusión conmovedora a la historia del caballero de la triste figura. En la segunda parte, Cervantes explora la fama y la identidad. Don Quijote se enfrenta a personas que lo reconocen por sus aventuras, lo que añade una capa de complejidad a su ya frágil percepción de la realidad. La metanarrativa de la fama de Don Quijote dentro de su propio mundo literario es un ejemplo temprano de la autorreferencia y la exploración de la identidad y la percepción en la literatura. Impacto cultural de Don Quijote. Don Quijote no solo es una obra maestra de la literatura española, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura mundial. El término quijotesco se ha convertido en sinónimo de idealismo impracticable, y el personaje de Don Quijote ha inspirado a artistas, escritores y filósofos a lo largo de los siglos. La novela aborda temas universales como la búsqueda de la justicia, la lucha contra la adversidad y la delgada línea entre la realidad y la fantasía. Estos temas resuenan con lectores de todas las edades y culturas, haciendo de Don Quijote una obra atemporal. El impacto de Don Quijote en la cultura es vasto y profundo. Ha inspirado adaptaciones en teatro, cine, ballet y ha sido tema de innumerables obras de arte. Su influencia se extiende a la filosofía y la teoría literaria, donde se estudia como un texto fundamental en la exploración de la naturaleza de la ficción y la realidad. Obras posteriores y legado. Además de Don Quijote, Cervantes escribió otras obras importantes, como las novelas ejemplares 1613, una colección de relatos cortos que abordan diversos aspectos de la vida y la sociedad de su tiempo. También escribió los trabajos de Persiles y Sigismunda, publicada póstumamente en 1617, considerada su obra más ambiciosa en términos literarios. Las novelas ejemplares son una muestra del talento de Cervantes para la narración breve y la exploración de personajes complejos. Cada historia ofrece una lección moral, reflejando la aguda observación de Cervantes sobre la naturaleza humana. Estas obras continúan siendo estudiadas y apreciadas por su estilo innovador y su profundidad temática. La influencia de Cervantes en la literatura moderna. La influencia de Cervantes se extiende mucho más allá de su propia época. Su enfoque en el realismo, el desarrollo de personajes profundos y complejos, y su habilidad para tejer múltiples capas de significado en sus narrativas han inspirado a innumerables escritores a lo largo de los siglos. Autores como Gustave Flaubert, Fyodor Dostoevsky y James Joyce han reconocido la influencia de Cervantes en sus propios trabajos. La exploración de Cervantes de la psicología humana y sus innovaciones en la estructura narrativa anticiparon muchos de los desarrollos literarios modernos. La complejidad de Don Quijote y su capacidad para resonar en diferentes niveles de interpretación lo convierten en una obra que sigue siendo relevante y significativa en la literatura contemporánea. La vida final de Cervantes. Cervantes murió el 22 de abril de 1616, dejando un legado literario inmenso. Su influencia en la literatura es incalculable, y Don Quijote sigue siendo una de las novelas más leídas y estudiadas en todo el mundo. La obra ha sido traducida a numerosos idiomas y adaptada en diversas formas artísticas, incluyendo teatro, cine y televisión. La vida de Cervantes fue una mezcla de éxitos y fracasos, aventuras y dificultades. Su capacidad para transformar sus experiencias personales en literatura de alta calidad es un testimonio de su genio creativo. A través de su trabajo, Cervantes ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura, y su legado perdura como un faro de la rica tradición literaria española. Conclusión. La vida y obra de Miguel de Cervantes son testimonio de la resiliencia y el genio creativo. A través de Don Quijote de la Mancha, Cervantes ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura, ofreciendo una obra que sigue inspirando y emocionando a generaciones de lectores.
Su legado perdura como un faro de la rica tradición literaria española y un símbolo de la búsqueda eterna de la humanidad por comprenderse a sí misma y el mundo que la rodea. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre Miguel de Cervantes y su obra maestra, Don Quijote de la Mancha. Si les gustó el video, dan un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Dejen sus comentarios y sugerencias abajo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.